Pensemos en una herida. Pero a ver, no una herida cualquiera que simplemente sangra un poco y termina cicatrizando y ya está. Claro, una herida de las de verdad. Exacto. Hablamos de una herida tan profunda, tan monumental, que sirve para abrir en canal a todo un país. Y con esa imagen vamos a arrancar nuestro análisis a fondo de hoy. Un saludo a toda la gente que nos escucha, soy el presentador habitual de este espacio. Y yo la analista encargada de diseccionar las fuentes de hoy. Y madre mía, me parece una imagen de partida brutal, ¿eh? Es que lo es. Pero históricamente muy precisa si nos detenemos a pensar en todo lo que desencadenó a su alrededor. No estamos hablando solamente de un líder guerrero o de, bueno, un rey del norte. Estamos ante la construcción de un mito. Un mito, sí. Y ante un prisionero histórico y sobre todo, para lo que vamos a hablar hoy, ante un padre. Tormenta absoluta que terminó reescribiendo la historia de Europa directamente, porque en la Inglaterra del siglo IX esa herida tiene nombre y apellidos, y se llama Ragnar Lodbrok. Totalmente. Y la historia de las naciones, o sea, los grandes cambios, siempre son muchísimo más complejos que una simple rabieta de una dinastía. Vamos a poner un poco de contexto para quien nos escuche, porque me parece fascinante. Nos situamos en el año 865. Por un lado, tenemos las crónicas anglosajonas, el registro histórico, puro y duro, ¿no? El texto oficial, digamos. Eso es, el que documenta la llegada a East Anglia de lo que ellos mismos llamaron la Gran Armada Pagana. Y por otro lado, hoy vamos a cruzar ese registro con un ensayo literario reciente. Una obra de ficción especulativa que es interesantísima, la verdad. Sí, porque se atreve a meterse en la cabeza de estos personajes. Llega a plantear una especie de entrevista ficticia con el propio Ragnar para explorar su psique. Claro, porque tradicionalmente nos han vendido esta invasión como, bueno, vikingos enfurecidos buscando sangre para vengar a su padre. Acción a raudales, hachas, épica pura. Exacto. Pero nuestra misión hoy es desentrañar si esta movilización masiva fue de verdad una venganza épica o si en el fondo estamos ante una conquista política fría y calculada al milímetro. Y ahí es donde el cruce de estas fuentes arroja una luz completamente nueva. Cuando los hijos de Ragnar se enteran de que han matado a su padre, la reacción que describe el ensayo no es el típico grito de furia al cielo, tipo película. ¿Qué va? ¿Qué va? Es silencio. Exacto. Un silencio paralizante. Un dolor que se queda latente hasta que, como dice el texto, busca un nombre. Y ese nombre fue el del rey Ela. Pero el ensayo nos advierte enseguida de una dicotomía importante. Señala explícitamente que la venganza es una excusa narrativa perfecta. Es una buena historia para contar junto al fuego. Claro, pero la tierra fértil, el botín constante y consolidar el poder, bueno, esas son razones infinitamente mejores para movilizar una flota de ese calibre. Un ejército no cruza el Mar del Norte solo por un ataque de ira. Fíjate que esto encaja a la perfección con el mundo corporativo actual. O sea, si lo pensamos, esto es el equivalente medieval a una OPA hostil, en toda regla. Una OPA hostil. A ver, dale una vuelta a eso. Sí, a ver, utilizan el honor de la familia, el rollo de vamos a vengar a nuestro padre, como si fuera un simple comunicado de prensa para justificar un afán de monopolio sobre Inglaterra. Se apropian del dolor para justificar la adquisición forzosa de un reino. Es una analogía buenísima, la verdad, porque introduce un concepto que en sociología histórica tiene un peso brutal, que es el del cadáver útil. El cadáver útil. Tela con el concepto. Es que piénsalo, la muerte de un líder tan carismático y omnipresente como Ragnar tiene un efecto unificador que es imposible de lograr mientras está vivo. Claro, porque sus hijos eran líderes alfa muy marcados. Exacto. Si Ragnar hubiera seguido vivo, probablemente sus hijos habrían terminado peleando entre sí por los recursos o incluso desafiándole militarmente a él. En vida Ragnar era un obstáculo. Un tapón absoluto para las ambiciones de sus propios herederos. Totalmente. Pero al morir, su figura cambia de estado, deja de ser competencia política y se transforma en una bandera. Y el ensayo advierte que las banderas son peligrosas, porque las banderas no se equivocan nunca. Madre mía, qué frase. Las banderas no se equivocan. Es que un rey vivo comete errores, duda, muestra debilidad. Pero un mártir... Un mártir es intachable. Eso es. Y esa excusa sirvió para aglutinar a miles de guerreros que jamás habrían cruzado el mar bajo un mismo mando si no fuera por eso. Vale, entonces usaron la figura del padre como estandarte.
Pero me interesa mucho adentrarme en quiénes eran realmente estos hombres, porque el texto es súper claro al decir que los hijos no eran copias de Ragnar. Que va, heredaron su herida, sí, pero la procesaron de formas muy, muy distintas. Y eso revolucionó la estrategia militar. Empezando por Ivar el Deshuesado. El ensayo lo retrata como una mente analítica súper afilada. Dice que era peligroso porque, ojo, no necesitaba gritar. Claro, y pensemos en la cultura nórdica de la época, que premiaba el ruido, la fuerza bruta, la bravata antes de pegar el hachazo. Testosterona pura y dura. Exacto. Y en ese contexto, un líder que controla todo desde el silencio, que calcula las debilidades sin alzar la voz, pues genera un terror psicológico mucho mayor. O sea, Ivar aportaba el terror frío, ¿no? El cerebro. Pero luego tenemos a V, que es el contraste total. V era una fuerza de choque, una energía muy terrenal y abrumadora. Si Ivar era el arquitecto, V era el ariete que derribaba la puerta. Así funcionaban, sí. Pero el que realmente eleva esta invasión, el visionario político, es Halfdan. Halfdan, este es clave. Clavísimo. Porque mientras un líder nórdico tradicional pensaría en robar y marcharse, Halfdan entiende que ganar una batalla es la parte fácil. La verdadera guerra empieza en el instante en que tienes que gobernar el sitio que acabas de destruir. Y esto marca un punto de inflexión tremendo. Según las crónicas anglosajonas, pasan de hacer incursiones rápidas. Lo que el ensayo llama morder la costa y volver a casa. Exacto. Pasan de eso a una guerra de anexión. A clavar los dientes y no soltarlos. Y el cambio logístico es brutal, porque una incursión rápida requiere velocidad. Llegas, robas la plata, coges esclavos y te vas. Rápido. Antes de que el rey local junte a su ejército. Lo que hacía Ragnar. Eso es. Pero Halfdan plantea una ocupación. Y eso requiere líneas de suministro, campamentos para pasar el invierno, diplomacia para que no se unan todos contra ti. Es pasar de la mentalidad de pirata a la mentalidad estadista. Entonces, a ver si lo entiendo. Podríamos decir que los hijos fueron mejores estrategas que Ragnar precisamente porque no estaban cegados por esa necesidad de gloria individual que tenía su padre. Totalmente. Es una conclusión muy sólida. Al repartirse los roles, cerebro, fuerza y visión política, lograron lo que un solo hombre jamás habría conseguido. Y fundaron lo que luego sería el Danelaw, claro. Destruyeron el poder anglosajón para vaciar el espacio y montar su propio sistema. Y aquí llegamos a un punto que rompe un poco con la visión tradicional. Porque hay un choque de realidades brutal. A ver, explícame esto. Situémonos en el día clave. Matan al rey y ella. Venganza consumada. ¿Qué pasa el martes por la mañana? Pues pasa lo que los poemas épicos nunca cuentan porque, bueno, no rima bien. El ensayo subraya un error de percepción tremendo. La idea de que la venganza cierra un círculo. Ya. En realidad dibuja uno mucho más grande. Al día siguiente tienes que poner guardias, repartir tierras sin que tus capitanes se maten por envidia, negociar tratados, hasta criar hijos que ya no conocen la nieve de Escandinavia. Espera un momento, porque tengo que hacer una pausa aquí. Hay una frase en el ensayo contemporáneo que me rompe los esquemas mentales por completo. Dice, la venganza empieza como fuego, termina como administración. Madre mía, sí. Esa frase es Soro. Es que habla de contar las ovejas después de haber quemado el granero. O sea, nos han vendido siglos de furia, hachas y cantos en el Valhalla, y resulta que el clímax de la invasión vikinga es el equivalente a montar una oficina de hacienda medieval. Ya sé que rompe un poco la épica. Me destroza el mito por completo. Es muy anticlimático, sí. Pero es que la historia real a menudo se oculta bajo la leyenda. La verdadera victoria militar nunca ha consistido en prenderle fuego a una capital. Bueno, eso lo hace cualquiera con antorchas. Exacto. Eso es destrucción. El poder real consiste en tener la capacidad logística para cobrar los impuestos en esa misma ciudad a la semana siguiente. ¡Qué fuerte! O sea que la épica se termina en el momento en que alguien saca un pergamino para anotar cuántos sacos de grano quedan. Exactamente. Ahí es donde se gesta la transformación histórica. Es el paso del dolor por la muerte del padre al ejercicio burocrático del poder. Es el salto evolutivo de una banda de piratas a un estado permanente. De la mitología de la sangre a la burocracia del grano. Es alucinante. Pero bueno, hemos visto cómo los hijos aprovecharon la ola del mito. Construyeron un reino sobre el nombre de su padre. Y aquí el ensayo hace algo brillante con esa entrevista imaginaria a Ragnar.
Sí, para explorar qué pensaría él de su propio legado. Claro. Y dibuja una contradicción enorme. Por un lado, Ragnar siente un orgullo visceral al ver que su nombre mueve cientos de barcos. Pero por otro lado, el ensayo explora un horror profundo en él. Un pavor inmenso al ver que sus herederos han aprendido su peor enseñanza, que el trauma personal se tiene que convertir en dominio sobre otros. Y aquí entra una reflexión muy filosófica, marcando la diferencia entre vengar y honrar. Sí, esa parte es brillante. En la ficción, Ragnar confiesa que vengar es la salida fácil. Solo necesitas hombres violentos. Pero honrar es mucho más complejo. Porque honrar exige introspección, exige entender cuáles fueron los demonios que realmente destruyeron a ese hombre. Exacto. Y el autor, hablando por Ragnar, admite que no lo destruyó un rey inglés, ni la famosa fosa de serpientes venenosas del mito clásico. No, que va. Lo que lo destruyó fue la adicción a la fama, la misma que heredaron sus hijos. Esa necesidad enfermiza de infundir terror, ¿verdad? De que todo el mundo tiemble al escuchar tu nombre. Y el texto no lo pinta como algo empoderante, sino como una dependencia total de la mirada del otro. Es una autopsia perfecta de la psicología del poder tiránico. Y fíjate, hay un momento donde se le pregunta a Ragnar si, al final, fue un héroe o un villano. ¿Y qué contesta? Su respuesta es seca. Sí. ¡Wow! Solo sí. Sí a ambas. Acepta su dualidad. Fue un héroe proveedor para su pueblo y la peor de las pesadillas para los ingleses. Como dice el ensayo, los hombres pequeños caben cómodamente en una palabra. Los hombres peligrosos necesitan varias. ¡Qué maravilla de frase! Y esto nos lleva a reflexionar sobre el peaje oculto de ser una leyenda. En la entrevista ficticia se habla del miedo primordial al olvido. Pero el terror del mito no es desaparecer. No, es ser recordado mal. Exacto. Ser convertido en un personaje plano de una sola dimensión. El texto lo llama una segunda muerte que no termina nunca. Y es una segunda muerte terrible. Totalmente. Al leer esto te preguntas, ¿vale la pena la inmortalidad histórica si el precio es que borren toda tu humanidad, tus dudas, tus miedos, para convertirte en una simple excusa para hacer la guerra? Pues mira, a lo largo de los siglos la respuesta suele ser un no rotundo para el individuo que sufre esa pérdida de identidad, pero es un sí gigantesco para la maquinaria del Estado que lo utiliza. Claro, el Estado se alimenta de eso. Ese es el poder del mito. Las sociedades necesitan ordenar el pasado en héroes puros y villanos absolutos. Hace que la historia sea fácil de digerir y muy fácil de usar como propaganda. Pero siempre dejando una montaña de cadáveres literarios detrás. Exacto. Borramos las negociaciones aburridas, la administración gris y silenciamos a todos los seres humanos que no encajan en la métrica perfecta de la canción épica. Pues creo que es el momento perfecto para sintetizar todo esto, porque hoy hemos mirado justo debajo de la pintura de uno de los grandes relatos medievales. Y en conclusión, al juntar el rigor de las crónicas anglosajonas con la profundidad de este ensayo, hemos visto que la invasión del 865 no fue una simple rabieta impulsiva. Que va, para nada. Fue una transformación maestra del duelo en capital político. Fue el paso del caos impredecible al cálculo frío de crear un nuevo Estado. El mito de Ragnar fue el combustible emocional, claro, pero el motor real fue la pura ambición territorial. Una disección impecable. Me gustaría cerrar este bloque rescatando una idea del texto que encapsula esta tensión entre el ser humano y su legado. Los hombres mueren, los mitos navegan. Una síntesis perfecta, sí. Totalmente. Y mientras asimilamos cómo la historia utiliza rutinariamente a personas reales como banderas intocables para fines ocultos, quiero dejar una última reflexión en el aire para quien nos escuche. A ver. Si el análisis de hoy nos enseña que las grandes leyendas a menudo son solo escudos narrativos, usados por líderes astutos para disfrazar conquistas económicas, cuando analizamos los grandes movimientos sociales y conflictos de nuestro presente, ¿quiénes son las personas reales de hoy a las que se les está robando toda su complejidad humana simplemente para fabricar los mitos incuestionables que van a justificar las batallas del mañana?